Ante los recientes anuncios del Gobierno Nacional respecto de la inminente deportación de los migrantes cubanos concentrados en Turbo, la Defensoría del Pueblo reconoce la legitimidad de esta medida toda vez que tiene amparo constitucional y amparo legal, pero en esa medida ha reforzado la presencia de sus equipos en terreno en Turbo para realizar el acompañamiento y en la solicitud de un plan de contingencia que mitigue todo el impacto social que se ha generado con este fenómeno, pero por sobre todo para verificar las garantías necesarias que tienen los migrantes hasta su salida del país. Somos conocedores de las dificultades que ha tenido que vivir esta población en Turbo. Habíamos anunciado desde mayo de este año, cuando se conoció el cierre de la frontera panameña, sobre las dificultades que se podían presentar, pero consideramos que dentro de la perspectiva de derechos humanos no puede permitirse que Colombia se convierta en un lugar de paso de migrantes irregulares, porque además tenemos conocimiento de que existen redes de tratas de migrantes y a estas personas se les somete, no solo por las condiciones humanitarias que en este caso tienen frente al hacinamiento en la famosa bodega que ustedes ya conocen, sino desde el punto de vista del tráfico mismo de las personas que se está surtiendo desde el sur del país, para que cuando lleguen acá han sido prácticamente despojados de todo su capital, y esto genera no solo un problema social muy grave a los migrantes, sino también al municipio que, como ustedes saben, ha visto desbordada su capacidad de atención. Esa pues es la posición de la Defensoría. Consideramos que se está actuando dentro de las competencias legales, constitucionales e internacionales que amparan los tratados frente a la migración irregular, y estamos acompañando en esta mañana la manufactura de un plan de contingencia en compañía de autoridades de control como la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para garantizar los derechos humanos de todas estas personas cuando quiera que se realicen los operativos de la medida de carácter internacional que debe tomarse frente a la deportación. Defensor, quería preguntarle sobre el tema. Ustedes ya tienen conocimiento, la policía ha dicho que han identificado que la banda criminal El Clan del Golfo estaría usando a los migrantes como mulas para llevar droga a los Estados Unidos. ¿Qué información tienen ustedes de esto y qué se está haciendo también sobre pues, este delito? Sí, nosotros tenemos información en ese sentido, es un área de presencia del Clan del Golfo, y lo que pedimos a las autoridades es que existe una distinción entre aquellas personas que están desarrollando labores criminales alrededor de los migrantes con aquellas personas que simplemente han prestado su colaboración humanitaria para ayudarles, pero tenemos noticias de que en efecto estas personas también están siendo objeto de utilización ilegal por parte de grupos en la zona para el transporte de drogas. Defensor, ¿qué tan viable es que la policía pueda ingresar y pueda, digamos, sacarlos de... Ellos dicen que se van a quedar, que ellos no van a ser deportados, digamos, que si son sacados a la fuerza, pues pero puede haber un problema de orden público grave allí. ¿Cómo les van a garantizar ustedes también los derechos a los niños, a las mujeres embarazadas que hay allí? Ustedes conocen que la Defensoría realizó un censo, una cifra de 1.273. Nosotros sabemos que hay 260 menores de edad, de los cuales hay 24 niños en algún estado precario de salud, 11 mujeres gestantes. Por lo tanto, las medidas de carácter policivo que hayan de tomarse deben claramente respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en este confinamiento. El territorio colombiano no puede estar vedado a la acción de la autoridad. Lo que nosotros planteamos es que la acción de la autoridad necesariamente debe darse desde una perspectiva de derechos humanos. Defensor, este tema no es nuevo, es una denuncia que ya se venía haciendo desde hace tiempo. Se ha conocido también que hay problemas de salud. ¿Ya qué medidas van a empezar a tomar? Bien, nosotros estamos acompañando al Ejecutivo. En esta mañana, como les decía, hemos reforzado nuestra presencia. Nuestra directora de Asuntos Internacionales y el delegado para la población desplazada se encuentran en Turbo, acompañando el plan de contingencia. Este es un plan que tiene que ser integral, que tiene que revisar condiciones de salud, condiciones de alimentación. En el censo que hicimos descubrimos que casi el 60% de las personas solo recibe una comida al día. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la Defensoría? Haciendo el acompañamiento para que estas medidas efectivamente se tomen mientras van saliendo los migrantes con las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo en este respecto. ¿En qué consistiría ese plan de contingencia? En articular a todas las autoridades para que quienes prestan servicios de seguridad, de transporte, de salud, la respectiva secretaría, vayan cumpliendo las misiones propias en torno del plan
de salida, porque necesariamente la deportación supone ir sacando paulatinamente. Es un hecho claro que ha sido advertido, que no puede haber una deportación masiva, cada uno tiene una condición particular y propia que debe ser revisada por la autoridad migratoria, pero el punto es que este proceso sea un proceso en donde haya un respeto permanente de derechos humanos, porque la concentración es la que está dificultando la toma de las medidas, es decir, el volumen de personas que llega cada día incrementa el problema. El problema tiene tendencia no a resolverse en el corto plazo, sino a incrementar en el corto plazo. El registro defensor de gente diaria que va llegando, digamos, hay una bodega grande que pertenece a un señor que la cedió para que haya más o menos 800, hay otros 800 más o menos en Cambuche, un poco muy cercano a la cifra que censó la Defensoría, pero están llegando ¿cuántos cada día y en dónde se están acomodando? Sí, nosotros conocemos que están llegando en promedio cerca de 50 personas diariamente, que cuando no tienen ingreso entonces empiezan a hacerse en los aleros de las casas, en los parques y en cambuches, pues que no garantizan necesariamente sus condiciones de salud. Por eso el problema ha sido enfrentado por el Ejecutivo y la toma de medidas es la que nosotros reclamamos frente precisamente a la oposición humanitaria para que el problema no se siga incrementando. Esto, recordarán ustedes, arranca a partir del momento en que se cierra la frontera con Panamá. El asunto pues es que durante los últimos años este fenómeno no se ha presentado con esta magnitud debido a que los migrantes pasaban, porque Colombia se estaba convirtiendo en un país de paso de migrantes irregulares. ¿Y qué pasa con los migrantes que están alojados en casas de turbeños, de personas de turbo, que los han alojado en sus casas? Sí, nosotros pedimos la distinción, porque ustedes saben que hay un tratamiento judicial al tráfico de migrantes. Pedimos a las autoridades que exista una distinción porque debe haber casos con toda seguridad de solidaridad y de tratamiento humanitario para recibir a estas personas, pero cuando hablamos ya de trata y de delito, creo que debemos ser un reclamo contundente, porque es que lo que resulta de esto es la violación de los derechos humanos que estamos viendo en este momento. Muchas de estas personas vienen de Ecuador y atraviesan gran parte del país para llegar hasta Turbo. ¿La Defensoría está también haciendo un trabajo especial en la frontera con Ecuador o en otras ciudades? Sí, nosotros tenemos que reforzar la ruta de los migrantes que conocemos es Ipiales, Medellín, Turbo. Nosotros tenemos presencia en todas las regionales del país, en los departamentos, y reforzaremos nuestros equipos en el sur, sobre todo en labores de promoción y de conocimiento sobre la actividad irregular, porque es que el tránsito de personas en un país es un tránsito libre, pero debe respetar las normas de migración, que son los famosos puestos de control, porque el ingreso de los extranjeros a Colombia no está prohibido. Lo que debemos frenar es el tránsito irregular de personas. Por lo tanto, debe haber una pedagogía para que se sepa que Colombia está tomando medidas en torno de este fenómeno que, pues como ustedes saben, los países centroamericanos ya recuerden que ha habido problemas en Nicaragua, problemas en Costa Rica, en Panamá, y ahora nosotros estamos sufriendo el mismo asunto. Ecuador tiene unas leyes que son diferentes, pero todo esto se ancla sobre presupuestos de soberanía en el tratamiento de la circulación de personas extranjeras en los países. Defensor, a raíz de los permisos temporales para que cruzaran venezolanos a Cúcuta, también se está denunciando que ya hay venezolanos, incluso unos ya han llegado a Bogotá, que están circulando por ciudades y que están empezando a armar pequeños, digamos, especies de refugios. La Defensoría tiene conocimiento, y si eso fuese así, ¿qué procedería y cuál sería la preocupación en ese caso? No, hasta el momento no tenemos unas cifras. Nosotros tenemos, como siempre lo hemos dicho, esa virtud de que hacemos nuestras investigaciones directamente. Nuestras fuentes son nuestra propia gente. Hasta el momento no tenemos un conocimiento concreto, integral de esa problemática, pero seguimos insistiendo. El asunto no es de la ciudadanía o no, sino de los derechos humanos que tienen tanto los colombianos como los extranjeros en territorio nacional. Dado las situaciones que se están presentando, ¿se puede decir que Colombia estaría listo para de verdad garantizar los derechos de estas personas? Si llegan más venezolanos o si se llega presentando esta situación con los cubanos. Claramente la infraestructura de Turbo demuestra que no hay una preparación, porque es que es un volumen que supera la misma capacidad de los gobiernos locales. Pero el mensaje que debe enviarse es que Colombia no va a prestarse para el tránsito irregular de migrantes, porque esto es un tema de una explotación enorme que se está dando sobre personas que tienen una esperanza económica de tener el mejoramiento de sus condiciones,
pasando a través de Colombia, pero donde resulta pues que caen en manos de redes de personas que terminan despojándoles, porque eso es lo que hemos visto. Nosotros sabemos por conversaciones directas con los migrantes que hay gente que vendió todos sus enseres y en este momento no tiene un solo peso para movilizarse desde Turbo, porque han sido sometidos a unos cobros directos, incluso se nos han acusado por cuenta de autoridades, que eso es algo que hemos puesto de presente para que sea investigado. Defensor, la Iglesia Católica y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, ellos emitieron un comunicado en el que, pues, entre otras cosas, le piden al gobierno nacional que se tengan en cuenta los derechos humanos de estas personas, y ellos piden que se tenga en cuenta el principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra. En este caso, ¿aplicaría para esas personas? Bien, aquí hay un tema que tenía que surgir tarde o temprano. La convención es de 1951 y habla sobre refugiados. Hay que hacer una distinción. Las personas que son expulsadas de sus países por problemas de amenaza contra su vida ingresan en esta condición. Lo que nosotros conocemos en este momento es una situación que es diferente. Son personas que han salido voluntariamente, lo que se denomina una especie de migración económica, a buscar unas condiciones distintas. Claro está que dentro de los migrantes puede haber, y eso corresponde a la autoridad migratoria, la revisión de condiciones particulares y concretas de familias o de profesionales, como se ha dicho, que tengan condiciones de amenaza y hablaríamos de un asilo, pero para eso se estudia cada uno de los casos. El grave problema aquí es hacer una generalización en torno de la condición de expulsión que hasta ahora la Defensoría no ha podido evidenciar. Nosotros creemos que se trata de un fenómeno simplemente de una acumulación debido al incremento diario, frente a la pregunta que se me hacía hace un rato, de personas que están llegando en búsqueda del mejoramiento de condiciones económicas. Claramente las leyes tienen un tratamiento diferencial para estos asuntos. Pero el gobierno dio de 3 a 10 días que tienen las personas para irse voluntariamente o Tenemos si no hasta lo van a 24 sacar. horas. Y en ese tiempo daría para hacer una revisión exhaustiva de cada caso. Esperemos que alcancen los tiempos. Ese es un tema legal que corresponde a migración. Ellos tienen que desplazar una infraestructura importante para hacer la revisión en cada caso particular y concreto, pero eso es lo que indican las normas. En efecto, hay unos permisos, después viene la expulsión. Hay toda una reglamentación que está perfectamente consolidada en Colombia con base en políticas internacionales sobre el tratamiento a los extranjeros que se encuentran irregularmente en el territorio nacional. ¿Cómo es el orden? Primero se les da la posibilidad de devolverse al país por el que ingresaron y luego, si no quieren eso, definitivamente son deportados a Cuba. En efecto, así es, no necesariamente a su lugar de origen. Recuerden que hay dos opciones, al país de ingreso o al país de origen, pero son decisiones que corresponden al gobierno nacional. Y nosotros seguimos insistiendo que encontramos en esas decisiones toda la legitimidad, porque lo que se está haciendo es aplicando normas dentro de una perspectiva de derechos humanos. El fenómeno desbordó, pero la confianza es que los derechos de estas personas van a ser respetados en torno de sus particulares condiciones.